Buenas noches, bienvenido. Dios te bendiga. Hoy estoy conectado desde casa por una cuestión de tiempo. No pude llegar a la reunión de la iglesia, pero allí están los hermanos igual congregados en la iglesia, así que también les envío un saludo a ellos como a todos ustedes y una bendición de parte de Dios. Y vamos a comenzar este estudio que estábamos viendo en el capítulo 3 de Hebreo. Habíamos visto la semana pasada, comenzó hablando de la superioridad de Moisés y después citó el Salmo 95, donde habla acerca de la dureza del pueblo de Israel, ¿no? Y un poco es el final de este capítulo que vamos a leer, desde el versículo 12 hasta el 19. Lo que el autor de la carta a los hebreos quiere transmitir es que tengamos cuidado. Es una exhortación, decíamos la semana pasada también, una más aquí en el libro de Hebreos, para que tengamos cuidado. Estábamos hablando la semana pasada y continuamos ahora acerca de la incredulidad. Por eso puse cuidado con la incredulidad o también con el corazón incrédulo, ¿no? Vamos a ir directamente al pasaje que permitir. Igual, ahí está. Se me había cortado el wifi. Dice versículo 12, capítulo 3, versículo 12 de Hebreo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Acá vemos la continuación, como decía, de este pasaje, donde vuelve a hacer hincapié en parte de ese Salmo 95 de si oyeres hoy su voz. Entonces, esto es fundamental, el oír la voz de Dios. ¿Y qué hacemos cuando oímos la voz de Dios, no? Sería la pregunta. Pero había terminado el versículo 11 diciendo que, por tanto, juré en mi ira, hablando Dios, que no entrarían en el reposo, o sea, el pueblo de Israel, y no entraron. Como vimos las preguntas del 16 al 18, dice quiénes fueron, y obviamente los israelitas. Y este ejemplo está puesto para que nosotros, cuando dice, si oyeres hoy su voz, recordemos que los primeros versículos, ya lo dijimos varias veces, los primeros versículos, el versículo 2 del capítulo 1 dice que antes, hablando por medio de profetas y de visiones a los padres, hoy Dios habla a través del Hijo. O sea que la voz que tenemos que oír es la voz del Hijo, de Jesucristo, y es la voz que tenemos aquí a través de la palabra. Habíamos dicho también la semana pasada que hablando en este Salmo 95 decía, y el Espíritu dijo, el Espíritu dice, no dijo, el Espíritu dice, o sea, en un tiempo presente, como nos habla acá, si hoy oyeres su voz, también es un tiempo presente. Entonces dice,
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 12. Ahora, cuando dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, quiere decir que podemos darnos cuenta cuando en la iglesia, recordemos que aquí está hablando a los judíos que se habían convertido a Cristo, pero también había algunos eh, que simpatizaban, podemos decir, con el Evangelio de Cristo, pero aún seguían en la antigua ley, ¿no? Y entonces lo que el autor de la carta, estaba por decir Pablo, el autor de la carta, refiere a esta gente y nos refiere a nosotros, es el peligro de volver atrás, es decir, de desviarnos. Ya lo habíamos visto en el capítulo 2, ¿no? Que si entonces se desviaron y no tuvieron salvación, que no queda para nosotros. Entonces, acá le dice, no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cómo podemos darnos cuenta del corazón malo? Que cuando acá dice corazón malo de incredulidad, es decir, un corazón que no cree. Con lo cual, cuando habla de la incredulidad, es un acto, podemos decir, un acto que yo mismo decido no creer o poner en duda. Por más prueba que tenga, habíamos dicho la semana pasada, el pueblo siempre pedía una señal más, por más prueba que tenga, siempre quiero algo más. Entonces yo mismo decido no creer. Y ese es el peligro, porque ahí comienza la dureza del corazón y es el deslizarnos que hablaba al principio. En Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es decir, el único que conoce, y nosotros podemos decir que somos cristianos, que somos salvos, vamos a la iglesia, cumplimos con todas las doctrinas y los rituales que podemos hacer, pero el único que conoce realmente el corazón y los prueba, dice aparte la palabra, es Dios. Y dice también que Dios no puede ser burlado. Por eso este tema de la incredulidad es muy importante, porque no nos está hablando de pecados morales, ¿no? Donde, no sé, soy un alcohólico, un drogadicto, no sé, tengo una doble vida con otra mujer, o me dedico a la prostitución, o la pornografía, o todo ese tipo de cosas. No, está hablando de otra cosa. De un corazón malo por la incredulidad, es decir, por no creer, de no creerle a Dios, porque algunos dicen, sí, yo creo en Dios, y yo le creo a Dios, pero siempre estamos esperando una prueba más, como el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, también en Isaías capítulo 29, versículo 13, que lo voy a leer, porque después lo citó Jesús, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Jesús, tomando eso, también dice que justamente estos de labios me honran, pero en realidad no me conocen, ¿no? Y un poco es eso, puede haber muchos que dicen ser cristianos, que dicen creer en Dios, que dicen o fueron bautizados y concurren a la iglesia todos los domingos, y realmente no hay una muestra
¿no? De un genuino arrepentimiento, un genuino cambio, una genuina transformación por el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de labio me honra, dice. O sea, ninguno dice de vosotros, miren hermano que ninguno de vosotros que tenga corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dije antes, nombré algunas cosas como las adicciones, la pornografía, un montón de cosas, el asesinato, ¿no? Tantas cosas podemos ser, que realmente son pecados y te alejan obviamente de Dios. Pero acá está hablando de la incredulidad, es decir, yo decido de mi propia voluntad no creerle. O sea, yo intelectualmente puedo creer en Jesús, puedo creer que Jesús existió, puedo creer que Jesús fue quien hizo ese sacrificio en la cruz, que dio su vida en la cruz, pero decido seguir haciendo una vida como a mí me parece y no la que Dios me manda. Decido en mi corazón no creer que fuera suficiente el sacrificio de Dios, sino que pienso que a lo mejor si yo hago algunas obras, si yo redimo algunos de mis pecados por medio de alguna obra, ¿no? Como, por ejemplo, Judas cuando se arrepintió, después de haber entregado a Jesús con un beso, dice, se arrepintió y lloró, y fue y entregó las 30 piezas de plata, o sea, quiso retribuir el mal, el daño que había hecho, devolvió esa, o sea, tuvo un conocimiento de un mal que había hecho, se sintió mal, pero no pidió perdón. Y ese fue el peligro, eso fue lo malo de Judas, que por eso se suicidó. Digamos, tuvo en ese arrepentimiento no hubo una convicción total como para ir y volverse a Jesús y pedirle perdón, ¿no? Entonces, cuando acá dice el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, y es interesante que dice que si uno tiene un corazón de incredulidad, un corazón malo, dice para apartarse, no dice para apartarse de la iglesia, que también normalmente pasa eso, se van después de la iglesia, cuánta gente que ha venido y ha conocido o ha escuchado la palabra, ha recibido el mensaje, sin embargo se fueron y hoy están lejos de Dios. Y acá no dice se apartaron de la iglesia o apartarse de la iglesia, tampoco dice que Dios es el que se aparta de nosotros, sino que dice que nosotros somos los que nos apartamos, porque dice vosotros, corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es decir, es una decisión que tomamos nosotros, el apartarnos de Dios. Por eso hace hincapié en el tema de la incredulidad, como vamos a ver, o estuvimos viendo y vamos a ver acerca de lo que pasó con el pueblo de Israel, pero es un ejemplo perfecto de cómo el pecado no solo es engañoso, porque dice el versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que no solamente el corazón es engañoso, sino que el pecado es engañoso también. Pero aquí dice, exhortaos unos a los otros. Y qué interesante es esto que cuando dice exhortaos unos a los otros, porque la palabra que acá se usa para exhortar es ahí lo había notado, paracleo.
que no significa solamente amonestación, no expresa solo una amonestación negativa, sino también es estimular y animar positivamente. La palabra, además de amonestación, de pedido de socorro, también dice llamar, pedir ayuda, ¿no? Y a veces creemos que exhortar es ir y regañar, ¿no? Es fácil juzgar y criticar a las personas, pero no es el sentido que tiene acá la palabra de la exhortación. La exhortación tiene que ver justamente con un llamado a no apartarse de las cosas de Dios, porque yo creo que es así. El que viene a la iglesia y hace años que está en la iglesia, si es cristiano, creyente de corazón, o si es solamente alguien que simpatiza, podemos decir, o que está en la iglesia pero realmente no ha sido convertido, no ha sido tocado, no hay un genuino cambio y transformación por medio del Espíritu Santo. Cuando cae, cuando comienza a caer, comienza a alejarse, comienza a apartarse de las cosas de Dios, y uno quiere decir, no, mirá, lo que estás haciendo está mal, no, venir. La persona ya lo sabe, porque ya recibió la palabra, ya estuvo ministrado por el Espíritu Santo, o sea, la persona ya lo sabe. Uno tiene que ir con amor y no con vara, aunque muchas veces necesita la vara, ¿no? Pero muchas veces el exhortarnos o el exhortados unos a otros, a veces tenemos que ver cómo lo hacemos, de qué manera, con qué palabra, porque a veces podemos herir. Y no es justamente lo que desea aquí la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo a través de este pasaje. Cuando dice exhortaos unos a otros, unos a los otros cada día. Y esto es importante, porque cuando dice exhortaos unos a otros, no es que solamente yo el pastor tengo que ser el que puede exhortar, sino que cada uno, incluso de los hermanos hacia mí, debemos exhortarnos. ¿En qué? En consolarnos, en fortalecernos, en animarnos, en no desviarnos cada día. Por ejemplo, cuando habla de la incredulidad, del corazón malo, de la incredulidad, y que debemos exhortarnos unos a otros, bueno, hay gente que piensa que porque viene a la iglesia hace 20 años y escucha los sermones y un día dijo que cree en el corazón y que se bautizó, ya está, ya es salvo, ¿no? Y entonces sigue viviendo la vida como vivía antes, pero ahora voy a la iglesia o leo la Biblia. Y la verdad que no es ese el sentido por el cual uno debería ir a la iglesia. Uno, si va a la iglesia, no es porque es fácil encontrar una iglesia que uno se sienta bien, se sienta cómodo, ¿no? Donde se sienta querido, cobijado, donde aceptamos alguna doctrina, pero después vivo la vida a mi manera. Y acá dice, exhortándonos unos a otros, cada día, ¿para qué? Para que no caigamos en la incredulidad, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos, para que no nos vayamos, para que no nos creamos. De hecho, Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y a veces nos creemos que ya está, ya lo sabemos todo, porque hace tantos años que estoy en la iglesia y conozco la Biblia, me sé tantos versículos de memoria y yo le puedo predicar a cualquiera y con eso es suficiente, y realmente no tenemos un conocimiento genuino de Dios. Por eso dice,
exhortaos unos a los otros cada día, cada día. Entonces yo veo que, por ejemplo, hubo gente que después del famoso COVID, después de la pandemia, decidieron no ir más a la iglesia, o hay cristianos que no necesitan iglesia, porque eh, pueden ver las transmisiones por internet, pueden elegir el pastor que más les guste, la predica que más les guste, y además no reciben ninguna orden de nadie, al único que respetan es a Dios, y siempre digo, eso es mentira, ¿no? Cuando ahí en los Corintios decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y los otros decían, yo soy de Cristo, como diciendo, yo no pertenezco a nadie, yo al único que me someto es a Dios. Y la verdad que ahí hay una soberbia y un orgullo que lo que menos es someterse a Dios. Entonces debemos exhortarnos unos a los otros en amor, en animarnos, en perseverar en las personas que vemos que no está viniendo a la iglesia, está teniendo problemas y tratar de que no se aparten, porque dice que se endurece el corazón. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Como dije antes, no solo el corazón es engañoso, sino el pecado es engañoso. Porque el pecado no viene como un manual de instrucción y después traerá lo que uno tiene que hacer y las consecuencias. No, no. El pecado te muestra todo lo lindo. Las consecuencias no las sabes hasta que cometes el pecado, ¿no? Entonces, dice, no que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esto es a lo que llama, este es el corazón de un pastor que está preocupado por la grey, ¿no? Por sus ovejas, por la iglesia, por los hermanos. Que ninguno se aparte del camino. No que sea parte de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia, no, tiene que venir a mi iglesia porque si no va a mi iglesia que no vaya ninguno. En primer lugar, si sos cristiano, tenés que tener sí o sí una iglesia. No hay un cristiano que pueda vivir sin una iglesia, aunque muchos dicen que no necesitan de ella, como decía recién. Pero necesitamos responder a una iglesia. Ahora, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Yo necesito cada día de ustedes y ustedes necesitan también de mí. No de mi prédica, nada, sino que yo puedo estar orando, puedo estar consolando, compartiendo con ustedes, así como ustedes conmigo. Porque eso somos la iglesia. Somos una comunidad. Somos un cuerpo, como dice más abajo, porque fuimos hechos participantes de Cristo. ¿Participantes en qué? En su vida, en su muerte y en su resurrección, ¿no? Entonces, nosotros debemos exhortarnos unos a otros para no caer en pecado. Esta es no caer en el engaño del pecado. Ahora, como dije antes, el pecado está hablando acá de la incredulidad. A esto ya lo había dicho la semana pasada, a esta iglesia que le está hablando, a estos hebreos, le está diciendo, no son los pecados morales o legalistas, sino tiene que ver con que muchos querían volverse atrás, volver a la vieja vida. Entonces, soy cristiano, pero soy judío, sigo las reglas, sigo guardando el sabbat, los 10 mandamientos y todo ese tipo de cosas, y muchos cristianos hoy están de la misma manera. Somos cristianos, pero vivimos la vida como vivíamos antes de conocer a Cristo. Conocer entre comillas, porque si realmente conocimos a Cristo, no podemos tener la misma vida que teníamos antes de conocerlo a Él. Dice, entonces hay un peligro en la incredulidad que es el
que se endurezca nuestro corazón. Y eso nos va a llevar poco a poco para apartarnos justamente del camino, que eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Alejarnos de las cosas de Dios. Ahora, dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Decía recién, somos hechos participantes en Cristo porque en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Antes, cuando decía de incredulidad, están los que creen en todo intelectualmente acerca de Jesús, pero no creen en su deidad como hijo de Dios. Creen a lo mejor que fue un profeta, un gran hombre, pero no el hijo de Dios. También participante, como decía, en la naturaleza humana por su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, y también en lo divino, en la deidad, ¿no? Por ser el Hijo de Dios. De hecho, segunda de Pedro, capítulo 1, creo que es. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, somos participantes, como decía, de la naturaleza humana, pero también somos participantes de la naturaleza divina, con la cual nos permite, por medio de la resurrección y muerte de Jesús, nos permite por su sangre la redención de nuestros pecados y la vida eterna, ¿no? El poder tener comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Porque somos hechos participantes. Y dice, entonces decía recién, hablando de que tenemos que exhortarnos unos a otros, de que tenemos que cuidarnos, porque en definitiva hablábamos anteriormente acerca de que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, y entonces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que cuidarme yo y cuidar a mi hermano y que mi hermano me cuide a mí, ¿no? Por medio de la exhortación. Porque eso es cuidarnos unos a otros. La exhortación es eso, cuidarnos unos a otros de que no nos apartemos de los caminos de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, el día es hoy. Cuando dice aquí el versículo 15, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Entonces, cuando también en el versículo 13 decía que debemos exhortarnos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que nuestro corazón no se endurezca. Entonces, el día es hoy. Esto de vivir los cristianos que viven a su manera, como decía, piensan, bueno, ya está, ya soy salvo, porque Jesús dijo que por medio de su muerte y resurrección soy salvo, así que yo soy salvo porque creo en Jesús, vivo así y bueno, y mañana pediré perdón. O aquel que viene a la iglesia y nunca recibió a Cristo en el corazón, pero escuchó el mensaje y viene a la iglesia porque le gusta, porque simpatiza, por lo que fuera, y dice, no, mañana me voy a bautizar, no, la semana que viene voy a recibir a Cristo, no, la verdad que el día es hoy. Mañana no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar, cuando el Señor nos va a llamar y nos va a pedir a cuenta. Entonces, el día es hoy. ¿Hasta cuándo yo debo perseverar? Hasta el fin, dice. ¿Y a partir de cuándo? De hoy.
de hoy, no de mañana. Esto es como cuando empiezan la dieta, dice, el lunes empiezo la dieta, ¿no? Para agarrar todo el fin de semana y después pasa el lunes y sigue de largo la dieta. Y esto es igual, la vida cristiana, entre comillas, de un corazón incrédulo es, bueno, mañana voy a arrepentirme, mañana voy a ir a la iglesia, mañana voy a ponerme a orar, mañana voy a ponerme a leer la Biblia, mañana voy a visitar a un hermano, ¿no? Pero el día es hoy, hoy, no deje pasar la oportunidad, porque puede pasar como dice como el ejemplo de Esaú en Hebreos 12, nos da unos ejemplos, un ejemplo mejor dicho, de Esaú. Dice Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Este es un claro ejemplo de que el mañana no sabemos y la oportunidad es hoy. Bueno, mañana voy a ver, no, la semana que viene, no, el año que viene. El día es hoy, porque después no sabemos si vamos a tener tiempo de arrepentirnos, ¿no? Hay en el capítulo 6 de Hebreo, que no lo leí antes, dice Hebreos 6 del 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Me había olvidado de nombrarlo antes, pero hablando justamente de la incredulidad, de que tenemos que tener cuidado, porque hay, dice acá, el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, las que hemos acudido para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces tenemos como segura y firme ancla del alma, es decir, hay dos cosas que son inmutables de parte de Dios, que son la promesa y el juramento, y Él no cambia. Entonces en Dios tenemos la seguridad. Por eso dice acá el versículo 19, tenemos como segura y firme ancla del ancla, que penetra hasta dentro del velo, sino que entró como sumo sacerdote, que lo vamos a ver después justamente. Pero tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Y acá está hablando de la incredulidad, de los que no creen en Jesús. Entonces, si no creen en Jesús, lo están haciendo mentiroso. Y acá dice Jesús que son dos cosas inmutables por las cuales no cambia, que son la promesa y el juramento. Y si Dios prometió, Él lo cumple.
¿sí? Dice, el día es hoy, decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer si oímos hoy su voz? ¿Qué voz? La voz del Hijo, la voz de Jesús. Si Jesús te dice hoy, vení porque hoy es el día, ¿qué vas a hacer? Si Jesús te dice arrepentirte de la vida que estás llevando, porque yo te quiero dar una vida eterna, ¿qué vas a hacer? Que Dios nos guarde de tener un corazón incrédulo. Y daba unos ejemplos a partir del versículo 16, perdón, antes de terminar en el... Sí, no endurezcáis vuestros corazones como los que lo provocaron, pero en el versículo 14 decía que somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. O sea, la salvación no es por lo que yo hago, la salvación es por la obra redentora de Jesús. Y para que yo pueda, o para que los otros puedan ver que yo fui regenerado por Jesús, por el Espíritu Santo, y tengo una nueva vida en Cristo, entonces lo que se puede ver es que yo voy a perseverar. No es que yo soy salvo porque persevero, sino que como consecuencia de la obra redentora de Jesús, de la salvación, que es el único que puede darnos la salvación, Jesús, yo voy a perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Bueno, dice el versículo 16 al 18, hace una pregunta retórica que pregunta y responde el mismo, ¿no? Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Decía, hay un ejemplo, la semana pasada hablamos acerca de estos pasajes cuando hablaba del capítulo del Salmo 95, acerca de lo que vimos en Número, en Éxodo, en Deuteronomio, acerca del pueblo de Israel cuando decidieron no creerle a Dios. Y hoy pensaba justo cuando venía para acá, recordando esto de si oyeres hoy su voz, y tomándolo con la incredulidad, me acordaba de cuando justamente Dios dice se apareció Jehová en el monte con relámpagos y truenos al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tuvo miedo, dice, y le dijo que no querían hablar con Dios, le dijeron a Moisés, habla vos, nosotros le vamos a hacer caso, pero habla vos. O sea que ahí ya lo estaban como desechando, por temor, pero lo estaban desechando, ¿no? Entonces, estos ejemplos, y justamente quería dar el ejemplo en 1 Corintios capítulo 10, que tiene que ver, hablando de la incredulidad, porque ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Lo leímos varias veces, pero en definitiva cuando nos muestra, o cuando pone al pueblo de Israel como ejemplo, lo que nos quiere mostrar que el pecado, antes dijimos engañoso es el pecado, ¿no? Además del corazón, como el pecado o la incredulidad es consecuencia justamente del pecado. Ahí la raíz de todo el pecado es la incredulidad. Esto es lo que quería decir. La raíz del pecado es la incredulidad, es decir, no le creo a Dios. Dice capítulo 10 de 1 Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quién? Para los corintios. ¿Para quién? Para los hebreos. ¿Para quién? Para la iglesia de hoy en día. Para los cristianos de hoy. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Es decir, acá nombró una serie de cosas como la codicia, la idolatría, la fornicación, ¿no? La murmuración, como pecado que los alejaron de las cosas de Dios. Dice que murieron en el desierto, pero no solamente murieron, sino que fueron, dice, la palabra que se usa para decir cómo fueron desechados en el desierto, es una palabra fuerte que indica como que no fueron enterrados, sino que sus huesos fueron esparcidos en el desierto, lo cual nos recuerda al hecho a la palabra de Ezequiel 37, donde está el valle de los huesos secos, ¿no? Pero decía, nombró una serie de pecados como la codicia, la fornicación, la idolatría y un montón de cosas que en realidad tiene la raíz en la incredulidad. Y esto es lo que está poniendo como ejemplo, y fíjese que donde leímos ahí en Corintios, 2 veces dice, está escrito que fue puesto como ejemplo para nosotros. Está escrito como ejemplo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener sumo cuidado. Porque esto no es una historia que se escribió hace 2000 años, o 6000 años, o 5000 años. O le pasó a fulano o a mengano. Esto no puede pasar hoy. A usted o le puede pasar a mí. Yo no estoy exento. Cualquiera de nosotros. Entonces tengamos cuidado de tener un corazón malo, un corazón de incredulidad. Decía antes cuando leí acerca de Esaú en el capítulo 10, decía y que cuando se arrepintió y lloró pidiendo la bendición ya no tuvo oportunidad. Por eso el día es hoy. Por eso la importancia, dice. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, más allá de los pecados que pudiera haber, el más importante es la incredulidad. Porque lo hacemos a Dios mentiroso. No le estoy creyendo a Dios. Y esto es lo tremendo. Hay un pasaje que me gustaría compartir antes de terminar a modo de ejemplo para graficar por qué debemos exhortarnos uno a otro, cómo es una exhortación y cuáles son los planes de Dios, ¿no? Hechos capítulo 27 es un pasaje que conocemos todos porque es cuando Pablo
es llevado prisionero para ir a Roma y naufraga en la isla de Malta, ¿no? Pero mientras iban en el barco, dice, se levantó una tempestad y entonces hacía varios días que estaban ahí en medio de la tempestad y tenían miedo y no comían, ¿no? Y entonces en el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, acá vemos una exhortación de Pablo. Dijo, mire, la verdad hubiera convenido que no hubiéramos salido porque vemos lo que estamos sufriendo. Pero quédense tranquilos porque conmigo estuvo el ángel de Jehová y me dijo que ninguno vamos a morir. Entonces, uno puede decir, bueno, qué seguridad tenía Pablo y tengo ahí la seguridad de la salvación y qué bueno cómo exhortó. Ahora, en el versículo 30 de este mismo capítulo dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ahora, acá parece que, porque recién Pablo les aseguró que todos iban a ser salvos. Ahora, los marineros se querían escapar y Pablo dijo, no, si los marineros no se quedan en el barco, si no nos quedamos todos en el barco, nos vamos a morir todos. Acá no lo dice, pero según lo que le dijo Pablo al centurión, o sea, como si el ángel le prometió que iban a ser salvos todos. Como Pablo ahora le dice que si no permanecen todos juntos en el barco, van a morir. Terminó la historia un poquito para después redondear. En el versículo 32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y en el versículo 44 dice, en el 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Acá tenemos tres grupos, marinero, soldado y Pablo, obviamente, ¿no? Y los presos, entre los cuales estaba Pablo, obviamente. Ahora, Pablo hace una exhortación. Necesitamos que todos estemos en la nave, no se vaya ninguno. Mejor dicho, la primera exhortación es que Dios le dijo que se iban a salvar todos, que no iba a morir ni uno. Cuando los marineros se quieren ir, Pablo le dice, no, tenemos que estar todos en la nave porque si no morimos todos. Ahora, si yo me agarro de la primera promesa que hizo Pablo, si yo fuera el centurión, Pablo dijo, bueno, ¿nos vamos a salvar todos? Bueno, yo ya soy salvo. No necesito nada. Pablo dijo que soy salvo, soy salvo. Y entonces yo me quedo en el barco, si los otros se quieren ir, que se vayan, total, yo soy salvo.
Pero el centurión no se quedó con que él era salvo, sino que tomó esa palabra y pensó en los demás. No pensó en él mismo, pensó en los demás, y de esto se trata la exhortación y el plan de Dios. Entonces él dijo, no se va ninguno del barco. Y los hizo quedar a los marineros en el barco para que permanecieran todos. Y como leímos, queriendo salvar, dice, a todos, les impidió que se bajen. Y mandó que se pudiesen echar todos a la mar después, ¿no? Una vez que cortó todo. Entonces vemos que él no se salvó solo. Él quiso que todos se salvaran. Y a veces esto es el cristiano. Dios tiene un plan. El día es hoy. Nosotros tenemos que exhortar con la palabra de Dios. Pablo exhortó diciéndoles que iban a ser salvos todos, pero también los exhortó diciendo que necesitaban estar todos juntos. Y esta es la importancia de la iglesia, del exhortarnos unos a otros, el estar todos juntos. Esta es la importancia de la comunión, de ser partícipe de Cristo. Estando todos juntos es donde nos exhortamos unos a otros, donde las palabras, la promesa de Dios nos hace fuerte, ¿no? Nos fortalece, nos anima, y entonces a través de ella podemos estar todos juntos y sabemos y tenemos la seguridad y la certeza que todos somos salvos. Que no haya, dice, un corazón de amargura, como en el de Saúl, ¿no? En lo que leímos antes, que trae incredulidad. El engaño del pecado. El pecado es engañoso. El desviarnos, el apartarnos de las cosas de Dios quiere decir que le hacemos a Él mentiroso y por consecuencia no tenemos salvación, porque dice que ninguno, volviendo al capítulo 3, el versículo 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No es que no entraron, a ver, los israelitas, como vieron todas las plagas de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto, comieron el maná, tomaron el agua de la roca, es decir, vieron la manifestación de Dios en todo su esplendor, vieron la gloria de Dios, que estaba, por un lado venía como fuego de noche para protegerlo del frío y para guiarlo como una luz, como nube de día para cuidarlos justamente del calor, los guardó de los egipcios, o sea, vieron un montón de milagros, conocieron, hasta oyeron la voz de Dios. Pero ¿qué pasó? No le creyeron a Dios. No le creyeron. Y este es el peligro de la incredulidad. De tener un corazón, porque justamente con la incredulidad, como leímos antes, en el versículo 13, exhortaos unos a otros, el día es hoy, para que no se endurezca el corazón. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos con la incredulidad, nuestro corazón se va endureciendo y entonces ya no tenemos conciencia, digamos, de lo que está bien y lo que está mal. Porque nuestro corazón está duro como una piedra y no entra nada. Por eso dice que Dios puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, quiere cambiar. Y el día es hoy. No esperemos a mañana, no esperemos a pasado, porque puede pasar como el pueblo de Israel. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, pidamos, busquemos la guía de Dios, acerquémonos a Él confiadamente, como vamos a leer después en el capítulo 4, ¿no? Porque realmente necesitamos cada día de Dios y necesito cada día de mis hermanos
que me sostengan, que me alienten, que me fortalezcan, ¿no? Que me guíen, que me ayuden para que no caiga, para que no sea incrédulo, para que no tenga un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Amén. Aquí vamos a terminar este capítulo 3 de este apasionante libro de Hebreo, que realmente está siendo de gran bendición, por lo menos para mi vida, y estimo que para cada uno de ustedes. Así que vamos a terminar con una oración. Padre amado, te doy gracias infinitas por tu grande amor, tu misericordia, por tu palabra, Señor, que es tan clara, Señor, tan clara, porque es la palabra que necesitamos para nuestra vida, Señor, que queremos hoy. No queremos apartarnos de ti, sino, Señor, no queremos tener un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón incrédulo, Señor, sino que, como dijo aquel padre cuando llevó a ese hijo, Señor, que los discípulos no pudieron sanar, y Jesús le preguntó, ¿si crees? Y él dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Señor, queremos creer completa y seguramente en ti. Sabemos que en ti tenemos promesas fieles, verdaderas, tenemos el juramento, la seguridad, la certeza, que son el firme ancla para nuestra alma, Señor, para tener la seguridad de que en ti tenemos la salvación. No necesito de nada ni de nadie, solamente necesito de Jesús, quien salva mi vida, quien me salvó, me perdonó mis pecados, Señor, me regeneró, me dio vida eterna, y tengo vida en ti, Señor. Somos partícipes de tu muerte, de tu resurrección, de tu sacrificio, pero también de la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos estamos viendo, el domingo en la Santa Cena o el martes en el próximo estudio. Dios te bendiga.